Bienvenidos al siguiente resumen de noticias. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llega a El Salvador y confirma que el presidente Bukele estaría recibiendo criminales del Tren de Aragua o de cualquier otro país en las cárceles de El Salvador. Por otro lado, Ruth López de Cristosal asegura que con el financiamiento de USAID o sin él van a seguir atacando al gobierno del presidente Bukele. Y el dictador de Nicaragua le responde a Donald Trump por las deportaciones masivas que ha realizado en los últimos días. Pero el presidente, en una acción de amistad extraordinaria con nuestro país, sabiendo los retos que enfrentamos en los Estados Unidos, ha acordado en un acuerdo migratorio extraordinario. Primero que nada, continuará la cooperación plena en la devolución de los salvadoreños que están ilegalmente en los Estados Unidos y les dará la bienvenida aquí en casa. Y eso ya existe, pero lo va a continuar. Y dos, ha aceptar para deportación cualquier migrante ilegal en los Estados Unidos que haya delinquido de cualquier nacionalidad, sea MC-13 o Tren de Aragua, y recluirlos aquí en las cárceles. Y tres, ha ofrecido recluir aquí también en sus cárceles delincuentes estadounidenses peligrosos que están detenidos en nuestro país, incluidos los ciudadanos y los residentes legales. No hay muchos países que han hecho ofertas de amistad como esta. Si lo pensamos, un migrante ilegal en los Estados Unidos que sea delincuente peligroso, MC-13, Tren de Aragua, ofreció sus cárceles para recluirlos aquí, y también ha ofrecido hacer lo mismo en el caso de los delincuentes peligrosos que están cumpliendo su condena en los Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Estamos sumamente agradecidos. Hablé de esto con el presidente hoy, pero es otra señal del gran amigo que tenemos aquí en el presidente Bukele. Vamos a empezar con el tema de USAID, por favor, que es la pregunta que usted hacía, y bueno, ya también ha salido. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que las organizaciones no se crean para gestionar fondos. Las organizaciones nacen para ayudar en determinados programas según las finalidades de cada una de las ONG. Por lo tanto, con fondos de USAID o con fondos de otra cooperación, igual hay que seguir trabajando. Esto no es nada nuevo tampoco. Esto no es nada nuevo. En 2017 también pasó lo mismo, sí, en el gobierno anterior del presidente Trump. Entonces, además, cuando el presidente anunció, dijo, tienen que estar alineados los intereses nacionales, y dentro de los intereses nacionales, por ejemplo, no está la protección al medio ambiente. Estoy hablando de los Estados Unidos, ¿no? Digo, solo va a haber cooperación para los que estén alineados con sus intereses nacionales. No hay cooperación evidentemente, para temas de medio ambiente, para temas de género, diversidad, inclusión, etcétera. Creo que es evidente que hay muchas organizaciones que tienen dentro de su espíritu, dentro de su agenda, dentro de su finalidad de trabajo, estos fines, y por lo tanto no es extraño. Es decir, desde noviembre lo anunció claramente, y esto lo que ha venido a ocurrir es una consecuencia de esa posición gubernamental. Claro, los intereses nacionales de Estados Unidos es un tema donde no solo entra el presidente de la República, porque estamos hablando que si bien es un país presidencialista, es decir, con un presidente con un enorme poder, lo cierto es que hay otros poderes también del Estado que habrá que ver cómo funciona, porque muchos de estos fondos son aprobados, o sea, son gestionados desde el Ejecutivo, pero son aprobados y tramitados finalmente por los congresos. Entonces, creo que es un tema que todavía está por ver. Si así fuere... USAID es parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, claro, es parte del gobierno, es como una autónoma, digamos, ¿no? Del gobierno de los Estados Unidos, y gestiona fondos. A lo mejor se cierra USAID, es como aquí, ¿verdad? Aquí también se cierran instituciones, etcétera, y se crean otras, y después, bueno, ya sabemos todo lo que ocurre cuando se cierra una institución. Pero digamos, hay preocupación directa, por ejemplo, con Cristosal, con organizaciones como ustedes, para hablarle directamente. La preocupación no es por las organizaciones, es fundamentalmente por las personas que reciben los apoyos de las organizaciones. Por ejemplo, el tema de la capacidad para atender a personas que han sido víctimas
por ejemplo, para poder proporcionarles una asistencia legal. Eso definitivamente afecta, porque usted tiene un personal reducido con lo que tiene que gestionar toda esa cantidad de vulneraciones que se están viviendo. En el caso, por ejemplo, de la lucha anticorrupción, nosotros seguimos trabajando y seguimos investigando. ¿Esto es con fondos USAID o sin fondos USAID? ¿Ustedes recibían fondos de USAID? Fíjese que hay un proyecto que sí, recientemente se había adjudicado, pero durante muchos años Cristosal no recibió fondos de USAID. Entonces, por eso digo, hay otros que pueden tener un mayor ingreso de fondos mayor USAID, dependencia de USAID, pero eso no significa que las organizaciones y que el trabajo por la gente se vaya a detener. Se puede limitar en lo que se hace un proceso de reestructuración. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho, y si no lo ha visto, véalo, el pronunciamiento de algunos medios de comunicación que tenían fondos de USAID, y yo creo que justamente ese es el mensaje, la sensibilidad que han tenido para tocar el tema, donde dice, sí, pero hacemos periodismo, y sin periodismo, por ejemplo, usted no se enterara, no supiera de los incrementos patrimoniales de los funcionarios, no hubiese sabido de los préstamos en el banco hipotecario para los funcionarios privilegiados que tienen ese tipo de beneficios y que usted no los tiene. No hubiese podido saber todo lo que ocurrió, la corrupción durante la pandemia, por ejemplo. Eso lo sabemos por los medios de comunicación, lo sabemos por las organizaciones que hemos investigado. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que poner en su justa dimensión que los afectados no son las organizaciones, sino la gente que se ve beneficiada con los proyectos. Exactamente. Y además que también el gobierno de El Salvador ha tenido recorte. Mire, el proyecto de transparencia e integridad estaba, que vamos a hablar ahora cuando hablemos de la famosa ley, del proyecto de ley anticorrupción. Habían instituciones públicas que USAID precisamente es el que estaba apoyando a través de un proyecto para la instalación de estos oficiales de integridad, y que hoy ya eso no existe, ¿verdad? Porque todo ese apoyo que tenía ya no está. Y así, por ejemplo, los programas de empleo, etcétera, procesos de formación, USAID, muchos funcionarios del gobierno han recibido un montón de cursos de USAID antes de que fueran funcionarios. Hoy, digamos, no lo sé si algunos se habían involucrado. Bueno, en el caso del Tribunal de Ética, tiene un proyecto que está siendo gestionado por USAID. Es decir, esto, demonizar el tema de la cooperación, yo creo que es únicamente la forma de tratar de controlar la narrativa de que qué bueno que ya no están, pero el que bueno que ya no están también tiene implicaciones directas en proyectos que el gobierno tiene a cargo y que estaban siendo gestionados a través de USAID, por ejemplo, el tema del empleo. Hay un caso, le voy a presentar un caso, Ruth, porque se está hablando, por ejemplo, que se le va a quitar ayuda al Faro, a Facto, digamos, algunos medios independientes. Bueno, el Faro nunca ha tenido, creo, proyectos de USAID. ¿Me explico? O sea, a ver, esto es un tema únicamente para tratar de lo que pasa es que sí se manipula, pero no, lo que le quiero presentar es que yo supe, por ejemplo, de una televisora de las mayores, de las más grandes del país, que estaba como recibiendo ayuda de USAID con programas para adiestramiento de su personal. Pero de repente se ha suspendido. Claro. O sea, pero si eso se supiera, la gente diría, ¿cómo es este volado? Claro, ese es el punto, que digamos hay organizaciones, instituciones públicas, privadas, y no estamos hablando de ONG, sino que, por ejemplo, de intereses privados que también, ¿cuántos programas de emprendimiento, por ejemplo, no ha apoyado USAID a actividades importantes en temas de formación del personal, de capacitar a la gente en términos de inversión, de emprendimiento, etcétera? O sea, hay tantísimas actividades que ha hecho. Yo recuerdo, por ejemplo, el apoyo que tuvo hace algunos años para expresar nuestra solidaridad con los pueblos que están siendo atropellados. Y pueblos que están siendo atropellados por la forma en que están tratando a los inmigrantes que tenían años de estar asentados en los Estados Unidos, que habían hecho toda una vida en los Estados Unidos, y los están tratando como delincuentes, y los acusan de ser delincuentes, los acusan de ser narcotraficantes, sin ninguna prueba, sin ningún juicio, sin ninguna sentencia que digan que esos ciudadanos han cometido delito alguno.
simplemente lo descalifican de la manera más brutal y a sacarlo a patadas de ese territorio. Nosotros expresamos nuestra solidaridad con los migrantes que están siendo desalojados de los Estados Unidos. Y bueno, llegará el día en que la actitud, esa tendencia antimigratoria que se ha exacerbado desaparezca y que se valore en lo que se debe valorar lo que ha sido el aporte y lo que sigue siendo el aporte de los inmigrantes a la actividad económica, a la actividad productiva, a la actividad que demanda mano de obra de estos países, que son miles, y que llegue el día en que la voluntad de paz, de respeto a los derechos humanos, la voluntad de humanidad se establezca también en el pueblo norteamericano y sobre todo en los gobernantes norteamericanos. Hasta aquí con la información, será hasta la próxima con más de lo que sucede en la política salvadoreña.